sanidad, Señor, en nuestros cuerpos, Padre. Te pedimos, Señor maravilloso, sánanos por completo, Dios. Tu palabra dice, por las llagas de Jesucristo somos sanados y curados. Sana nuestros cuerpos, Señor, pero también nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Sánanos por completo, Dios, y revélate cada día más en nuestras vidas para que podamos estar más en tu presencia, Señor, en este tiempo de la vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Te glorificamos, Dios bueno y santo, por este nuevo día, Señor, que nos permites alabarte, Dios, que nos permites entrar en tu presencia, Señor, en la gloria de tu Espíritu, Señor, gracias. Es el privilegio, Dios, que por Cristo nos ha sido dado, Señor. Y hoy venimos, Dios, pidiendo perdón si hemos pecado en alguna cosa, Señor, pidiendo que nos laves con tu sangre, Jesucristo, y que nos llenes con el poder de tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús, solo lo tuyo hoy lo recibimos, Dios. Lo que es poderoso y lo que es para vida eterna lo recibimos. Y todo lo demás, Señor, lo rechazamos, todo lo demás lo aborrecemos y todo espíritu maligno que esté detrás de esto lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Para tu gloria y honra, Señor. Amén y amén. ¿Quién le puede dar un buen aplauso al Señor? Buen aplauso. Bueno, mi hermano amado, vamos a la palabra, amén. Vayamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Amén. Capítulo 1. Versículo 3. Versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Paremos ahí. Dice Padre de misericordias. El título de hoy, de la enseñanza de hoy, precisamente es ese: el Padre de misericordias. Yo quiero arrancar reflexionando acerca de la misericordia, que siempre nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando nos sumergimos en la vida cristiana, hacemos un énfasis especial en la misericordia por Jesucristo, ¿cierto? Hablamos de la cruz, hablamos de que Él se vino y se hizo hombre. O sea, cuando hablamos de misericordia, acentuamos un poco más la misericordia que por Cristo viene. Y a veces, por esta razón, nosotros de pronto no acentuamos que la misericordia tiene un origen en el Padre, amén, en el Padre. Cuando la palabra de Dios dice Padre de misericordias, lo que está queriendo decir es que la misericordia viene del Padre. Procede, sí, de Dios, pero específicamente del Padre, que Dios son tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el génesis, el origen de la misericordia, no viene del Espíritu, no viene de Jesús, viene del Padre. Por eso dice Padre de misericordias. O sea, al primero que en su mente, al primero que en su corazón se le originó o le surgió la misericordia fue al Padre, amén, al Padre. Y esa es la facultad que en este versículo el apóstol Pablo está resaltando. Él es el Padre, el génesis de la misericordia. Y hoy quiere el Señor que nosotros reconozcamos esto, amén. ¿De dónde viene la misericordia? Y ahora más adelante explicaré por qué la misericordia explota con Cristo. Amén. ¿Y qué tiene que ver esto con los dos mandamientos principales de Dios? A veces miramos los dos mandamientos principales como algo simplemente normativo que tenemos que cumplir. Cuando uno medita en la obediencia, cuando uno medita
cuando uno medita en cumplir las normas, hay dos formas de cumplir las normas. Por cumplirlas. Hay ciudadanos que cumplen las normas por cumplirlas, pero no lo hacen contentos, no lo hacen con alegría, no lo hacen con gozo. Se paran frente a un semáforo y no se pasan el semáforo, pero se sienten inconformes con el semáforo. ¿Sí? No tienen paciencia con el semáforo. A veces le pasa a uno. Toca pagar impuestos, los pagan pero con inconformidad. ¿Sí? Sí, las normas las cumplen porque tienen que cumplirlas. Pero hay otros que cumplen las normas con gozo, con alegría, ¿sí? Con satisfacción. Cuando hablamos de los dos principales mandamientos, ocurre lo mismo. Hay unos que tratan de cumplirlos por cumplirlos. Vamos a temer al Señor, vamos a guardar los mandamientos, vamos a procurar no pecar, pero lo hacen por cumplirlo, como una ordenanza más. Pero hay otros que lo hacen con gozo, hay otros que lo hacen con alegría, con un amor verdadero por el Padre, por un amor verdadero por Dios y con un amor verdadero por el prójimo, porque están los dos mandamientos, ¿no? El amor al Padre, a Dios, y el amor al prójimo. Esos son los dos mandamientos. Y entenderemos por qué en Cristo logramos cumplir esos mandamientos. ¿Cuál es la virtud que tiene Cristo para que en Él explote la misericordia? Amén. Para que en Él explote la misericordia. Entonces el apóstol Pablo acá está resaltando, está queriéndonos recordar que todo origen de la misericordia, que es tener empatía por otro, que es poner la vida por otro, que es deberse a otros en sus aflicciones, en sus menesteres, en sus pruebas, en sus dificultades, en su enfermedad, en todo lo que a un hombre o a una mujer le puede pasar. Tener empatía por eso. El origen de eso viene de la mente y el corazón del Padre. Amén. Del que está en la eternidad. Y quiero hacer una reflexión acá, porque nosotros hablamos mucho del futuro, de lo que está escrito en la palabra, y es lo que nos trae esperanza, de que un día Cristo vuelve. Amén. El mismo apóstol Pablo decía al final de sus intervenciones, Maranata, Cristo vuelve. Esa es nuestra razón, amén. Nosotros esperamos el retorno de Cristo. Nosotros esperamos la transformación de nuestro cuerpo, amén. Que se ejecute toda transformación, que toda gloria sea transformada. Pero nos enfocamos en Cristo y nos ponemos contentos, claro que sí, porque Cristo viene, porque Cristo va a constituir un reino en Jerusalén. Lo hemos hablado, ¿cierto? Eso nos da alegría. 1000 años. Pero ¿y el Padre? Durante esos 1000 años, ¿el Padre dónde está? ¿No ha pensado en eso? El Padre no está acá con nosotros. Lo que quiere decir que los 1000 años que vamos a estar con el Señor Jesús, claro, contentos, gozosos, la tierra por fin vivirá un gobierno justo, lleno de paz y de poder en Cristo. Pero ¿y el Padre? El Padre todavía va a estar en otro lugar. O sea, cuando vengamos con Cristo a gobernar con Él, todavía nos quedarán 1000 años para poder vivir con el Padre eternamente. Oiga esto. O sea que aunque estemos con Cristo, hermano, estaremos todavía esperando al Padre. ¿Me está comprendiendo? Claro, seremos uno en el Espíritu, claro. El Espíritu vendrá con nosotros, el Espíritu del Padre. El Espíritu de Cristo está con nosotros durante esos 1000 años, pero el Padre estará esperándonos en su trono para cuando venga la tierra nueva y el cielo nuevo, ¿cierto? Está en Apocalipsis 22, cielo nuevo, Apocalipsis 21, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Quién viene con esa nueva tierra? ¿Quién viene con ese nuevo cielo? El trono del Padre. De pronto, momentáneamente, cuando el Señor nos lleve en el arrebatamiento, en la resurrección de los muertos,
tal vez podamos acceder por un momento a ver el Padre en su trono, pero tendremos que venir con el Señor a la tierra. Amén. Y tendremos que esperar esa convivencia perpetua con el Padre por 1000 años más. Entonces, lo que está queriendo decir la palabra, lo que está queriendo decir el apóstol es, en medio de nuestra alegría de que el Espíritu está con nosotros, en medio de la alegría de que el Señor va a volver, también tenemos que tener presente que tenemos que anhelar al Padre. Hace 8 días hablábamos de las tres masas, ¿cierto? De la mujer que colocaba levadura, ¿cierto? Y lo proyectábamos a que nosotros tenemos que alimentar la relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y que con cada uno había una característica especial en la relación. El Padre es el de la audiencia, ¿no? Cuando cerramos la puerta, lo hablábamos, ¿cierto? Entramos allí en amores. Entendíamos que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no tenemos su Espíritu, no podemos entrar a hablar con el Padre. Amén. Y que con Cristo caminábamos y que con el Espíritu Santo andábamos en su presencia. Amén. Eso fue lo que hablamos hace 8 días. Pero entonces, lo que el Señor quiere rescatar en este tiempo es, no le perdamos la perspectiva al Padre, porque el objetivo final, porque es el de Cristo. Cuando Cristo dice, cuando el Señor dice, consumado es, no solamente está pensando en nosotros. Quiero que entienda esto es una revelación. Cuando el Señor dice consumado es, no simplemente está diciendo, ya morí, el pecado ha sido vencido. Los hombres que me reconozcan serán salvos, sino que también dice, todo aquello que me separaba del Padre ha desaparecido. La mayor tristeza de él en Getsemaní, claro, él pensaba en el sacrificio, en el dolor que eso le iba a causar. Ayer mirábamos un video con mis hijos acerca de los niveles de dolor, desde el corte de una hoja hasta un atropellamiento. El cuerpo experimenta niveles de dolor. El Señor experimentó el nivel máximo de dolor durante horas, no en un solo momento, sino durante horas, extremo. Y eso en Getsemaní, él sabía el futuro, eso lo afligía, pero también por primera vez en su existencia iba a separarse del Padre. El terror que lo invadió, el horror que lo invadió, la tristeza que lo invadió en ese momento, estaba fundamentada en que por primera vez iba a separarse. Nunca lo había hecho. Entonces, cuando dice consumado es, está diciendo, Padre, ya hice lo que tenía que hacer por la humanidad, pero ahora he quitado lo único que me separaba de ti. Bueno, tenía que descender a las profundidades, tenía que resucitar, pero él sabía que estaba pronto otra vez a estar juntamente con el Padre, a sentarse a su diestra. Amén. Y eso lo llenaba de gozo. Usted tiene que tener ese mismo pensamiento. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado por Cristo. Gracias a Dios porque el Señor vuelve a Maranata. Maranata tiene que estar todos los días en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero gracias a Dios porque vamos a conocer al Padre. Amén. Y esta semana, hermano, el Padre me hablaba en las madrugadas. Estaba un poco enfermo por una gripa, no es nada grave. Sí, no se preocupe, hermano. Es una gripita. Pero en medio de esas interrupciones del sueño, Dios me hablaba y me hacía recordar cosas que a veces a uno se le olvidan. Y era que por alguna razón soberana de Dios, yo aprendí a hablar con el Padre cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeño, en la noche, a mí me daba miedo las tormentas eléctricas me daban miedo. O a veces uno quedaba solo, si los papás no estaban o estaban dormidos, y uno quedaba como solo en la noche.
y uno sabía que no tenía por qué despertar a mis papás. Entonces yo me sentaba en la sala o en mi cama y por alguna razón lograba hablar con el Padre. Yo entendía en ese momento que hablaba con Dios, pero con el tiempo entendí que era el Padre que me hablaba. ¿Por qué? ¿Qué tenía yo de especial? Más adelante miraremos un versículo que está en Primera de Pedro que habla de la presencia de Dios. Y yo lo he enseñado mucho. Yo he explicado suficientemente o ampliamente acerca de por qué Dios escoge a unos y a otros no. Pedro lo dice en su primera carta, que el atributo que Dios utiliza para escoger a unos por sobre otros es el conocimiento del futuro. Yo lo expliqué, el ejemplo por excelencia está en Romanos, cuando el apóstol Pablo habla de Esaú y habla de Jacob. ¿Por qué escogió a Jacob y por qué no escogió a Esaú? Los calvinistas que no superaron la visión, el análisis de Calvino, dicen que simplemente Dios escogió porque sí a uno y porque no al otro. Pero Pedro, el apóstol, nos revela, cuando introduce el concepto de la presciencia, dice Dios ve el futuro y Él sabe quién en últimas lo va a seguir, hermano. Por eso yo no me dejo engañar por las cosas presentes, por las situaciones presentes, que fulano de tal no está con el Señor, que fulano de tal se apartó, que fulano de tal no volvió a la iglesia, como si todo estuviera perdido, o vino una prueba, o vino una prueba de fe. No pensemos en el presente. La fe se proyecta hacia el futuro, hermano, especialmente, porque no lo vemos. La fe está hecha para lo que no se ve. Si mi equipo está ganando 3-0, pues fácil tener fe, ¿cierto? Vamos a ganar, porque está ganando 3-0. ¿Cierto? A veces ni alcanza. Egipto estaba ganando 2-0. ¿Qué sentían los egipcios? Vamos a ganarle a Argentina, ¿cierto? Pero llegó Argentina con su carácter, con su amor propio por su fútbol y lo remontaron. Pero si usted está ganando 4 o 5-0, es fácil tener fe. Alguna vez un primo mío que se fue a vivir a Medellín, se ufanaba de ser hincha del Nacional. Yo le decía, pues eso es fácil, hermano. Yo miro el equipo más ganador y me hago hincha de ese. ¿Qué era más fácil? Ser hincha en Bogotá, ser hincha de Santa Fe o ser hincha de Millonarios. Pues ser hincha de Millonarios. Por eso los hinchas de Santa Fe tienen una sazón especial, o los hinchas del Medellín, porque su equipo difícilmente gana. Bueno, Santa Fe ha sobrepasado esa barrera, pero el hincha de Medellín, ese es un hincha virtuoso. Pero pongo este ejemplo no para hablar de fútbol, sino para que entienda que la fe es especialmente para lo que no se ve. ¿Quién da la fe? Dios, porque Él es el que puede ver el futuro. Él conoce el futuro. Usted hoy no sabe qué va a almorzar, ¿cierto que no sabe? Dios ya lo sabe. Dios sabe si Marinita le dice a Benny, mi amor, yo quiero sopa o quiero una carnita asada. De pronto en ese momento no lo sabe, pero Dios ya sabe lo que ella va a comer. ¿Cierto que sí? Dios conoce el futuro. Y ese futuro que Dios ve es importante para entender la soberanía de Dios. Amén. Ahora, mire que en el versículo 3 de segunda carta a los Corintios, no está hablando de misericordia a secas o en singular. Está hablando que Él es el Padre de las misericordias. Multiplique las misericordias. ¿Cuántos habitantes de la tierra hay hoy? En la tierra hay hoy. Más de 8.000 millones de habitantes. Una cosa impresionante, ¿no? Por cada uno de esos hombres y mujeres se puede contar una misericordia. Y también la palabra dice que cada día se renuevan las misericordias. O sea que si usted multiplica las misericordias de esta semana,
tiene que multiplicarla 7 veces por 8.000 y pico millones de habitantes. Él es el Padre de las misericordias. Dios saca el sol, la corriente de las aguas fluye. Cuando usted, para los que van a pescar, impíos o justos van a encontrar peces. Claro que sí. Claro que sí. Y esta semana estaba viendo algo muy bonito. Póngale cuidado a esto. Y gracias a Dios por el discernimiento espiritual. Hay un muchacho en Argentina. Mire, quiero decirle algo. Hay que orar por las naciones de la tierra. Argentina hoy está pasando momentos muy difíciles. Esa sociedad se está desmoronando. Se están desmoronando. Y hay un muchacho que se llama Emanuel. Y él tiene una fundación. Él es cristiano. ¿Y qué hace con su fundación? Tiene como 6 millones de seguidores. Y todos le aportan a él, a la fundación. Él lo que hace es recorrer las calles de Buenos Aires y compadecerse del que está en necesidad. Y la necesidad es así en Argentina, en Buenos Aires. Entonces se para frente a las personas que de pronto son vendedores ambulantes. Y él le ofrece comprarle todo lo que tiene ahí, toda la producción. Pero fuera de eso, les da dinero. Y les da regalos. Es como un bálsamo para la persona que está afligida. Pero el discernimiento espiritual me ayudó a entender que había personas que solamente recibían lo material. Pero hay otros que recibían más que lo material. ¿Dónde está la diferencia? Los que tienen un corazón que le agrada a Dios y los que tienen un corazón que no le agrada a Dios. ¿Está entendiendo? Cuando un corazón le agrada a Dios, Dios bendice materialmente. Claro que sí, porque Él todo lo da. Pero el mejor regalo viene en lo espiritual. El Espíritu Santo, reconfortando su corazón, atornillando a la persona en el gozo de la salvación. El Dios de los salmos diciendo, aquí estoy yo, hijo mío. Estoy yo, no solamente te estoy sacando de un momento difícil, sino que aquí estoy yo. ¿Se nota la diferencia? Unos se van con una plática para la casa, pero otros se van con Dios para su casa. Y en ese orden de ideas, el Padre es fundamental. Porque cuando los salmos dice, aquí estoy yo, es el Padre el que está hablando. Aquí estoy yo, hijo mío. Solamente un padre puede decir hijo. Amén. Claro, Isaías llamó al Señor el Padre eterno, pero porque Isaías utilizó un lenguaje de profetas. Esa es la confusión que tienen los unitarios. Ellos utilizan ese pasaje de Isaías 7 para decir, Él es el Padre, porque mire lo que dice el profeta, el Padre eterno. Pero es que Isaías está utilizando un lenguaje profético. Los discípulos de los profetas les decían a sus mentores, cuando usted mira las interlocuciones entre Eliseo y Elías, Eliseo se refería a Elías como padre. Amén. En mi vida yo tengo 3 padres. Tengo mi progenitor, mi papá, que trabajó por mí, que puso su semilla en mi mamá para yo nacer. Ese es mi primer padre en la tierra. Tengo un padre espiritual, amén. ¿Y quién es? El pastor Antonio, el que me parió en el espíritu con dolores de parto, amén. Pero tengo un padre que es el padre de todo. Está sentado allá en su trono, que es tan impresionante que su rostro brilla. Por eso su rostro no se puede ver, porque brilla. Un día Moisés dijo, yo he hablado con el Verbo, he hablado con el Hijo, pero quiero hablar con el Padre. Y entienda esto que decía Moisés. Él ya conocía al Hijo, como Abraham lo conoció. Abraham lo conoció porque lo visitaba en su carpa. Abraham lo conoció cuando vino con el nombre de Melquisedec, ¿cierto? Otros lo conocieron con el nombre del ángel del Señor, ¿cierto?
Pero un día, ya el ángel del Señor en la zarza, Moisés lo había conocido. Pero un día allá en el monte, Moisés dijo, quiero conocer al Padre. Y el Padre le dijo, no me puedes ver porque soy demasiado poderoso. Si el ángel del Señor es poderoso, no entienden el poder del Padre. No han conocido el poder del Padre. Alguna vez el pastor Antonio Orando tuvo una visión del Padre parándose del trono. Y el pastor Antonio decía que eso era como una bomba atómica que botaba, dice que los ángeles volaban por la onda de poder que salía del trono del Padre. Entonces el Padre le dijo a Moisés, voy a colocar 2 peñas y habrá una grietica entre esas 2 peñas y pondrás tu ojo allí, pero solamente te permitiré ver mis lomos, dijo el Señor, el Padre. No era el verbo, no era el ángel. El ángel del Señor lo vieron, el ángel del Señor lo vio Gedeón, el ángel del Señor lo vieron los papás de Sansón. Pero el Padre es lo más poderoso que hay, hermano. Y entonces imagínense, si nos alegramos por nuestro Señor, por nuestro Rey que es Cristo, tenemos que alegrarnos porque un día podremos entrar a la presencia del Padre, que es la mayor alegría de Cristo. El Señor Jesucristo dice, hagan lo que yo hago, alégrense como yo me alegro. ¿Cuál es la alegría del Hijo? El Padre. Es curioso, ¿no? Porque hay una alegría como retroalimentada. ¿Cuál es la alegría del Padre? Su Hijo. ¿Cuál es la alegría del Hijo? El Padre. Y hay otro allí que se alegran los dos, que es el Espíritu Santo. Y el Hijo se alegra en el Espíritu también. Porque imagínense el amor que tienen por su Espíritu. Cuando el Señor dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo así? Les conviene que yo me vaya, dice el Señor. ¿Por qué, Señor? Porque viene el Espíritu Santo. El otro consolador. Les conviene que yo me vaya. Imagínense esto. Y todo opera y todo eso trabaja para estar un tiempo, un día en la plenitud del Padre. Amén. Por eso Pablo nos enseña esto. Miren lo que dice la palabra, hermano, en Lucas 6. En Lucas 6 hay una especie de mandamiento. Lucas 6 hay un mandamiento. Todavía no lo sabe utilizar, ¿no? Ya le puso pausa. Bueno, listo. Lucas 6, 36. ¿Qué dice? Mire, 6:36 de Lucas. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí ratifica que el génesis, el origen, el vector de la misericordia es el Padre. Amén. Entonces, el Señor Jesús dice, sed misericordioso, no dice como yo soy misericordioso. Tenga presente esto. Pero ahora vamos a entender por qué en Cristo explota la misericordia. Pero él aclara que, y por eso dice un día, bueno hay uno. No me llaméis bueno, dice. Claro, es un acto de humildad del Señor. Pero el Señor siempre en su palabra nos lleva a que pongamos los ojos en el Padre. Cuando colocamos los ojos en Jesús, Él nos lleva a que coloquemos los ojos en el Padre. Él dice, bueno hay uno, o sea, está tratando de decir, yo soy bueno o ustedes ven en mí la bondad, pero bueno, esa bondad viene de uno, que es superior a mí, que es el Padre. Por eso Él dice de la misericordia, dice, cuando practiquen la misericordia,
sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. De ahí viene la misericordia, dice. Hay una promesa de misericordia para los misericordiosos. Y el origen viene del Padre. Por eso yo cuando oro, antes de enseñar, yo le pido al Padre que eso venga de su corazón. Que no sea de hombres. De hecho, el verbo mismo sale de su corazón. Cristo, el origen de Cristo es de su corazón. La palabra que habitaba en su corazón. Que toda palabra venga del Padre. Amén. Miren lo que dice Isaías 55, hermano. Isaías 55. Dice en el versículo 7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misericordia, la expresión de la máxima de la misericordia es el perdón de los pecados. Es la obra más importante que viene del Padre, que tiene su explosión en la cruz. ¿Por qué? Pues porque la sangre del que murió en la cruz es la que lava los pecados. Isaías dice que los pecados serán limpiados y serán blancos como la nieve, dice, como la lana al sol. Eso lo hace la sangre del que murió por nosotros. Pero ese ofrecimiento tiene su origen, la planificación, el diseño, la proyección, el esbozo de ese plan viene del Padre. El Padre fue el que le dijo al Hijo, tienes que hacerte hombre, tienes que ir a morir por la humanidad. Y es ahí donde la misericordia que tiene su origen en el Padre se transmite a su Hijo. ¿Por qué? Porque hay una característica que es por la cual el Padre dice, he aquí mi Hijo en quien tengo complacencia. Recuerden, ¿no? Cuando es bautizado por Juan el Bautista, hay una voz del cielo que dice, que habla con estruendo, dice, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Es mi delicia, es mi alegría, es mi felicidad, es mi gozo, es mi júbilo. ¿Por qué? Porque sí, ¿no? Porque el Padre lo conoce. ¿Qué es lo que conoce el Padre? ¿Qué es lo que conoce el Padre? Para poderlo entender bien, me gustó un pasaje que revisé en la palabra que está en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 5. Hebreos 10, 5 dice lo siguiente. Dice, miren esto, el amor de la misericordia de la que se ha llenado Cristo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo, ¿cierto? Holocaustos, perdón, no estoy en el 5, ¿cierto? 5. Más me preparaste cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escuche esto. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto también lo va a poder encontrar en el Salmo 40. La misericordia del Padre fue grabada en el verbo. Y a partir de allí, hermano, hay algo que se convierte en su
en su plan de vida para Cristo. Hacer la voluntad del Padre. La felicidad, el orgullo, en el buen sentido, pues, el anhelo, sus fuerzas, toda su determinación está enfocada en una sola cosa: agradar al Padre. Esa es su obsesión, agradar al Padre. Claro, entonces, ¿dónde explota la misericordia? Si las misericordias provienen del Padre, entonces, como la determinación del Hijo es agradar al Padre, entonces Cristo se vuelve extremadamente misericordioso. Se llena de la misericordia del Padre. Y en Él se cumplen todas las misericordias. Yo les dije que las misericordias estaban puestas sobre cada hombre, sobre cada mujer. Por eso entendemos que por agradar al Padre, por el amor extremo al Padre, Él subió a la cruz por amor al Señor. Y en la cruz todas las misericordias se hicieron realidad, porque el Señor murió por todos. Amén. Murió por usted, murió por usted, murió por usted, murió por toda la humanidad, por cada hombre, por cada misericordia extendida del Padre. Y en ese punto, entonces, el Señor Jesucristo cumple con los dos mandamientos simultáneamente. Los dos mandamientos, y siempre lo he enseñado, los dos mandamientos se cumplen simultáneamente. Usted no puede decir, bueno, voy a cumplir el uno y voy a mirar cuando cumplo el otro. No. Como el plan, la determinación del Señor es hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre es amarnos a nosotros. Entonces en la cruz se ejecutan los dos mandamientos. Ama al Padre porque ama hacer su voluntad. Y la voluntad del Padre es que muera por nosotros. Cumple el primero, ama al Señor, a su Padre, y nos ama a todos nosotros. Por eso murió por nosotros. Usted tiene que replicarlo de igual forma. Usted tiene que aprender a cumplir con los dos mandamientos simultáneamente. No puede decir un cristiano que ama al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, si aborrece al prójimo. Y no puede decir alguien que ama al prójimo, pero no ama a Dios. Es imposible. Entonces, por eso vuelvo al punto de los que hacen estas obras, ¿no? De caridad. Estas obras de empatía por el necesitado. Hay unos que lo hacen para ser ellos reconocidos. Hay unos que lo hacen para llenarse de seguidores, ¿cierto? Hay unos que lo hacen para llenarse de seguidores. Hay otros que lo hacen de verdad por amor a otros. Y eso solamente lo da Dios. Entonces, cuando usted ama al Padre, ama al prójimo. Cuando usted ama al prójimo, es porque ama al Padre. Y la columna vertebral de toda misericordia es la salvación. Usted no puede simplemente ayudar a otro y no le hablo de Cristo. Perdió la oportunidad. ¿Cierto? Aquí le traje para ayudarlo. Aquí le traje solidarizándome, pero no le predicó, perdió el tiempo. Pero Dios es tan bello, hermano, que cuando usted lleva la palabra de salvación, a Dios también le gusta que usted tenga compasión por la necesidad de otro. Y Dios dice, si usted tiene no se lo exige, porque si usted no tiene, pues no tiene, ¿cierto? Pero si usted tiene la capacidad, acompañe la predicación, acompañe el evangelismo con ayuda. Vista al desnudo, dé de comer al hambriento, ¿cierto? Dé de beber al sediento. Tenga hospitalidad. Acuérdese de los presos, dice la palabra. Si tiene la capacidad, pues. Pero lo más importante es la salvación, amén.
El Señor, lo más importante era la salvación. Claro, pero en medio de todo eso sanaba enfermos. En medio de todo eso liberaba endemoniados. Y cuando veía a la gente hambrienta, ¿qué hacía? Multiplicaba los panes y los peces. Amén. Esas son las misericordias que vienen del Padre. Amén. Prometidas, puestas como un mandato en Lucas 6, prometidas desde Isaías 55. Pero también hay una parábola que nos ayuda a entender el corazón del Padre, el Padre de las misericordias, que está en Lucas 15. En Lucas 15 está. $15:20. No voy a leer toda la parábola para no alargarnos. Mire lo que dice la palabra, dice. Un sorbito de agüita. Dice la palabra, en el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Amén. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, oiga esto, y se echó sobre su cuello y le besó. Hay una figura, yo la hablé el viernes en el tema de la desobediencia a los padres. Hay una figura jurídica que se llama desheredar a los hijos. Un padre puede desheredar a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando el hijo reúne una serie de características, de condiciones para eso. ¿Cuáles son? La contumacia, la deshonra a los padres, notoria, ¿no? O sea, un hijo, por ejemplo, puede ser desheredado porque le pegó al papá, porque lo maltrató físicamente, porque lo deshonró, porque lo calumnió, porque se convirtió en su enemigo. La ley dice usted puede tomar su herencia y quitarlo a él de su herencia. Esa es la ley de los hombres, ¿no? Cuando pensamos en la parábola del hijo pródigo, algo parecido ocurre. La diferencia es que el padre es tan bueno, el hijo se revela, ¿cierto? Lo que pasa con este hijo es que se revela, ¿cierto que sí? Desprecias la casa, desprecia a su padre y fuera de eso, con todo y desprecio, le exige que le dé su herencia. El padre, como tiene un corazón muy bello, dice, está bien, hijo, no recrimina, no pone obstáculo, sencillamente le da su herencia. La corroboración de la rebelión del hijo se comprueba con lo que hace con esa herencia. La palabra dice, lo que mirábamos el viernes en Deuteronomio, es que la contumacia se construye o se configura en ese hijo que proyectó su rebelión a lo largo del tiempo. O sea, ese hijo que se volvió un bueno para nada y que se volvió grande deshonrando a sus papás. O sea, ese hijo mantenido que es borracho y glotón. Que es un parásito, lo que llama socialmente un parásito. Y fuera de eso, se levanta violentamente contra los papás. Esa norma dice que el incorregible debe ser llevado para que los ancianos y los hombres del pueblo lo apedrearan fuera del campamento o fuera de la ciudad. Correcto, ahí está la savia de la voluntad de Dios o de cómo Dios ve las cosas. Un desprecio por el hijo rebelde. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. O sea, los fariseos, los judíos se volvieron muy prontos para apedrear. Se convirtió en su deleite, ¿cierto? Se la pasaban mirando a quién apedrear. Adúltera, ladrón, hijo contumaz, apedreen. No,
Tiene una paciencia, la longanimidad, yo lo enseñé, la paciencia extrema, pero tiene un límite, aunque es muy demorado, tiene un límite. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, estamos viendo el carácter del padre, no solamente de que no es pronto para sancionar el hijo rebelde, sino que además de eso le da la herencia. Le dice, bueno, hijo, no pelea, no grita, no se opone, respeta la voluntad. Ese es Dios. Dios respeta mucho el libre albedrío. Y el hijo se va, lo gasta en mujeres, lo gasta en trago, en borracheras, en orgías, se queda sin plata. ¿Por qué? Porque el bueno para nada no invierte, no compra, no negocia, se gasta todo. Se lo gastó todo. Yo creo que por razones legales, su comportamiento y la posición en la que se encuentra, me dicen, la condición de hijo la perdió. Escuche esto. La condición de hijo la perdió. Escuche esto. Y termina en la miseria, en la desgracia total. Comiendo con los cerdos. ¿Cuántas personas conocieron la verdad y hoy comen con los cerdos? Están en borracheras, sirviéndole al mundo. ¿Se olvidaron de Dios? El hijo pródigo le pasó eso. Pero aún allá con los cerdos se acordó de un padre que tenía y que era misericordioso. Oiga esto. Y él dice allá en sus reflexiones, dice, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué hago acá? ¿En dónde se quedó el padre? Yo pregunto. Cuando el hijo se va, ¿se olvidó del hijo? No. De hecho, la palabra insinúa que él se quedó a las puertas de su casa. Todos los días miraba. Sacaba su taza de tinto, de café, miraba. Por si de pronto volvía. Pero es ahí donde entra a operar, escuche esto, la presencia de Dios. ¿Dios sabía que iba a volver? Sí. Él sabía porque esa es su facultad. Pero el hijo también pero también se debe a que él sabía que el hijo se iba a acordar de él. Dijo, estoy aquí con los cerdos. Yo tengo un padre misericordioso que yo sé que si yo vuelvo arrepentido, díganle que está al lado, arrepentido. Esa es la llave para agradar a Dios, el arrepentimiento. Hijo que vuelva sin arrepentimiento no puede ser recibido. Amén. Arrepentido dice, voy a la casa de mi padre porque sé que como mínimo me va a dar un lugar para pernoctar y un trabajo para ganarme mi sustento. Como mínimo. Pero el Padre es más misericordioso que eso. Y ahí es donde entra el versículo, dice, y levantándose vino a su padre. Oiga esto, la sola voluntad de volver le devuelve la condición de hijo. Escuche esto. No ha llegado a la casa, pero ya puede volver a llamarlo padre. Y el padre, sabiendo que vuelve y lo llama hijo. Y dice, y cuando aún estaba lejos, oiga esto, lo vio su padre, no dice el que era su padre, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Hay una llave que activa la misericordia de Dios. Deje de hacerlo malo. No se trata lo que llore en las canciones. Yo estaba conmovido hoy por la presencia de Dios en la alabanza. Eso es bueno, sentir esa sensibilidad. Pero el Padre no se conforma simplemente con eso. El Padre quiere de usted que no haga lo malo. Deje de hacer lo malo. Eso es lo que agrada al Padre. Él dejó todo lo que estaba haciendo. Se gastó todo, no importa, pero volvió a la casa del Padre. ¿Sí? Y lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, dice, oiga esto. Y se echó sobre su cuello y le besó. Lo recibió en su casa. Y después la palabra de Dios dice
El padre le dice, no, ¿cómo así que un mayordomo, un siervo mío? No. Si has venido otra vez, te recibo en mi casa. Sacó el mejor vestido, las mejores joyas y mandó matar el mejor animal. Que me recuerda que el ofrecimiento supremo fue la del mejor cordero, el cordero de Dios. Amén. Lo mejor por nosotros. Dígale que está al lado, Dios ofreció lo mejor por usted. Lo mejor. No puede haber circunstancia que a usted le haga olvidar eso. Amén. Aún en la enfermedad. Yo le digo a los que están hospitalizados, sobre todo de cosas como complejas, les digo, yo tengo la seguridad de que Dios lo va a sanar. Pero si en la soberanía de Dios, Dios dice no lo sano, sino que me lo llevo, tiene que estar contento. Esa es la diferencia entre los hombres que no tienen a Dios y los que sí tienen a Dios. Se va el familiar con el Señor, pero no hay tristeza, hermano, porque allá nos vemos. ¿Quién dice amén? Que le da un aplauso al Señor. Todos tenemos nuestro día, todos lo tenemos, hermano. Amén. No conozco parejas, debe ser muy raro que una pareja se muera simultáneamente, ¿no? Generalmente se va primero el uno y el otro queda viudo, ¿cierto? Eso pasa, eso hace parte de la vida. Pero el que queda viudo no queda realmente viudo. Si tiene a Cristo, ¿no? Porque Dios se queda con él. La palabra de Dios dice que Él es el Padre de las viudas y de los huérfanos. ¿Quién le da otro aplauso al Señor? Con el Señor no hay orfandad, no hay viudez. Eso hace parte de su misericordia. Entonces dígale a que está al lado, no se sienta triste. Dígale, no se sienta triste. ¿Por qué va a estar triste? Que si la voluntad del Señor es sana, pero si no, entonces el reino nos espera, hermano. Amén. Mire lo que dice segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Oiga esto. Conoce el Señor a los que son suyos. Oiga esto. Presciencia, ¿no? La presciencia. Él conoce a los que son suyos. Él conoce el futuro. Él conoce quién va a decirle que sí, quién va a permanecer, quién va a ser fiel hasta la muerte. Él lo sabe. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. Y como les explicaba, y con esto termino, en primera de Pedro 1, versículo 2, primera carta de Pedro 1, versículo 2, dice lo siguiente. Dice, elegidos según la presciencia de Dios. 2, 1, 2, elegidos. Primera de Pedro 1, 2, no me están escuchando. Primera de Pedro 1, 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Oiga esto, ¿de Dios qué? Padre. ¿Quién determinó eso? El Padre. En santificación del Espíritu. Mire cómo está aquí la Trinidad, qué bello, ¿no? Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, la autoridad máxima, ¿cierto? En santificación del Espíritu, tercera persona de la Trinidad, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Segunda persona de la Trinidad. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Eso es lo que ha hecho nuestro Padre, amén. Y por eso tiene que ser nuestro objetivo más grande. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. No tengo así mucha fuerza en la garganta para ministrar, pero quiero que le cantemos una canción al Padre, amén, que la voy a poner en YouTube. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo, a pesar de los errores que sabes que pudiera cometer. Me ayudas a permanecer ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno,
Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre precioso. Gracias por el que eres real, Señor. Porque no es una fantasía, Señor. No es un mito. No es una leyenda. No es una mitología, Señor. Eres real. Eres el Padre que ha tenido misericordia de nosotros y nos has dado a nuestro Señor para vivir contigo por la eternidad, Señor. Gracias. Y nos has dado tu Espíritu, Señor, que todo lo abarca, que nos llena, Señor, de vida, de esperanza cada día, Señor. Gracias, Padre bendito, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Queremos todos los días tener la oportunidad de entrar contigo a tu presencia, Señor. Y decimos, Señor, que a partir de ahora nunca más olvidaremos que el destino final, Señor, el destino final es poder entrar a tu trono, Señor, delante de tu trono y vivir contigo para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Señor Jesucristo, gracias por amarnos intensamente, Señor. Gracias por hacer la voluntad del Padre para vivir nosotros por la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre. Gracias, Señor. Hoy queremos glorificarte, Dios. Llénanos de tu presencia, Señor, y danos gozo y alegría, Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene. En el nombre de Jesús. Gracias. Oramos, Señor, para que sanes toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad de la sangre, Señor, sánala. Toda enfermedad en los huesos, en los músculos, coyunturas, cerebral, estomacal, intestinal, Señor, pulmonar, cardíaca, coronaria, Señor, de la piel, del sistema nervioso, sánala en el nombre de toda enfermedad renal, toda enfermedad en los aparatos sexuales, Señor, sana en el nombre de Jesucristo. Sana nuestro corazón, Señor, y nuestra alma. Y sé tú nuestro proveedor también, Señor. Llénanos, que sobreabunde tu presencia y tu abundancia y tu provisión, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes. Hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el nombre de Jesús, que tú nos bendigas, Señor, que ensanches nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Venga, Esperancita, vamos a orar por nuestra hermana, amén. Está cumpliendo años. Es una bendición para nosotros nuestra hermana Esperanza. Siempre me acordaré de cuando ella se asomaba por el balcón. Anoche pasé por allá, que veníamos de, ¿dónde era que estaba? Donde mi tía Clemencia, mi tía Marigenia. Y pasamos por allá y pasamos por donde todo empezó. Y siempre me acuerdo de Esperancita que se asomaba por el balcón, como ella vivía enseguida, con ese deseo de la palabra y de conocer al Señor. Vamos a orar por ella. Ella sabe que su mayor regalo es Él. Él es el mayor regalo, amén. Vamos a orar. Y con Él viene todo, amén. Con Él viene todo. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros oramos por nuestra hermana, Señor. Ella es una bendición muy grande para nosotros. Una hermana que amamos, Señor, y que ha sido perseverante todos estos años, Señor. Y una hermana que uno sabe que agrada tu corazón, Señor, endulza tu corazón. Nosotros hoy la bendecimos, Señor, a ella, a su esposo, Señor, a su casa, a su hijo, su descendencia, Señor. Te pido, Señor, que sea un año maravilloso para ella, un año espléndido, lleno de tu presencia, lleno de tus amores, lleno de tus bendiciones. Que bendiga su entrada, su salida, su trabajo, Señor. Que sea ella con mucha más fuerza espiritual, mucho más vigor, mucho más de tu presencia, de tu unción, Señor. Que la uses poderosamente para ser un instrumento de salvación y misericordia, Señor. Que practique la misericordia del Padre de las misericordias y de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, llénala, Señor. Llénala de tu unción y de tu poder. Que sea un año maravilloso, Dios. Que nunca olvide, Señor. Que nunca olvide quién es su Padre, Señor. Y quien la ama con intensidad. Bendecimos su entrada
y su salida. Bendecimos sus bienes, su mente, su corazón, su cuerpo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Líbrala de los enemigos. Adereza mesa delante de ellos y en presencia de sus angustiadores. Y que el reino de los cielos conspire a favor de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz cumpleaños, mi hermano. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendito es el Señor. Amén y amén.